Mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la trampa. Mírame y ten piedad de mí, Señor, porque estoy solo y afligido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hola a todos, ¿cómo andan? Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús, celebramos juntos esta Eucaristía del tercer domingo de Cuaresma. Y empecemos esta celebración pidiéndole humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Hagamos un pequeño examen de conciencia. Repitan conmigo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En otro momento de silencio, pongamos las intenciones para esta celebración. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de paloma: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó y sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Bueno, qué raro, ¿no? Un Jesús que predica el amor, un Jesús que aparentemente traía un mensaje de paz. Lo estamos viendo en una actitud muy, diríamos, violenta. Él vio que varios comerciantes deshonestos estaban usando el templo para vender bueyes, para vender ovejas, e incluso lo habían usado como casa de cambio, o sea, estaban lucrando con la fe de la gente. Esto tiene una explicación histórica. La gente, los fieles que iban al templo de Jerusalén, hacían ofrendas de bueyes, de palomas, de ovejas a Dios. Pero ¿qué sucedía? Resulta que los animales que se le ofrecían a Dios en el templo
no tenían que tener ningún defecto. Tenían que ser animales que estuvieran enteros. ¿Qué pasaba con esto? Resulta que los sacerdotes del templo, los sumos sacerdotes del templo, estafaban a la gente. Y lo hacían poniendo como empleados a esta gente, a estos mercaderes, que en el templo vendían los bueyes, las palomas, los animales que la gente les iba a ofrecer como ofrenda a Dios. Pero ¿cómo era la estafa? Ponele que yo soy un judío que voy a ofrecer mi animalito al templo. Y entonces el mercader dice, el sacerdote dice, no, pero ese animalito tiene un defecto. Vaya y compre uno entero el mercader que está, al comerciante, al vendedor que está en la entrada del templo. No te decían que ese vendedor era empleado del sumo sacerdote, y de esa manera te obligaban a comprar un animal en el templo para que sacrificaran, y los sumos sacerdotes se llenaban de plata. Esa corrupción es la que Jesús denuncia cuando agarra a los vendedores a latigazos. La condena a los mercaderes de la fe. ¿Sí? Que nadie te venga a decir hoy en día si no me das la ofrenda o si no me das el diezmo, te vas a ir al infierno. Cuidado con eso, que nadie te lo venga a decir. La salvación no se compra con plata. Pero hay algo más. Hay otro mensaje atrás de esto, ¿no? Jesús dice, cuando Jesús hace esta escena, los judíos vienen y le preguntan, perdóname, pero vos ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién sos vos para actuar de esta manera? Y él les dice, ustedes destruyan este templo y yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Ustedes destruyan este templo y yo en 3 días lo vuelvo a levantar. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Pero ¿cómo? Le preguntan. Si este templo tardó 46 años en hacerse, ¿cómo puede ser que vos decís que lo va a levantar en 3 días? Y ahí Jesús está usando una metáfora, está usando una figura simbólica. El templo, restaurado en 3 días, era el mismo cuerpo de él, el mismo cuerpo de Jesús. Y los 3 días eran los 3 días que iban entre la muerte y la resurrección. Cuando Jesús dice que Él va a restaurar el templo de Jerusalén, está haciendo referencia a cuando Él muera y al 3er día resucite. ¿Por qué? Porque con el cristianismo, el encuentro de las personas con Dios, el encuentro de la comunidad con Dios, ya no se da necesariamente en un templo de piedra, sino que se da en la persona de Jesús. Cuando yo les digo muchas veces que los cristianos no basamos nuestra fe en seguir una doctrina, una filosofía, una ideología, sino en seguir una persona que es Jesús, nos estamos refiriendo a esto. Ahora, el nuevo templo es el cuerpo de Cristo, es la persona misma de Jesús, y en la persona de Jesús nos encontramos cada uno con Jesucristo y cada comunidad con Jesucristo. El nuevo templo es el nuevo lugar de encuentro, es la persona de Jesús. Ahora,
esto también genera una pregunta y que voy a aprovechar para aclararla antes que pensemos cualquier cosa. ¿Es necesario ir a la iglesia para encontrarse con Jesús? Generalmente, si yo digo que ahora el templo es el cuerpo de Jesús, seguramente se van a hacer esta pregunta. Si es necesario ir a la iglesia para encontrarse con Jesús. Y la respuesta es que sí. A ver, ¿por qué? Muchas veces hoy en día escuchamos que no es necesario ir a la iglesia para encontrarse con Dios ni seguir una religión institucionalizada. Y en cierto sentido, hay algo que es cierto. Es cierto que no necesitamos usar un lugar físico llamado iglesia, parroquia, capilla para encontrarnos con Jesús, ¿sí? Nos podemos reunir en una casa o incluso el encuentro individual se puede hacer en cualquier lado. Ponele en nuestra habitación, supóngase. Sin embargo, el templo como casa de oración termina siendo necesario, porque es necesario un espacio para que nos encontremos, ¿sí? La idea es que la iglesia no es la capilla, la parroquia. La iglesia somos la comunidad, que el lugar de encuentro con Jesús y con los hermanos es la persona de Jesús, aunque nosotros vayamos a una capilla, a una iglesia, a una casa de familia. De eso se trata. Pero ese es el tema. La iglesia no es un edificio. La iglesia es comunidad. De la misma manera que la relación personal con Jesús, que cada uno tiene que tener, no es una relación individualista, no es una relación egoísta, no. No es que somos Jesús y yo y el resto del mundo no existe, no. Porque el mandamiento de Jesús es amar al prójimo. Y si no tenemos comunidad, no podemos amar al prójimo. Así que este evangelio no está diciendo que los templos y las iglesias no son necesarias o útiles. Está diciendo que el templo en todo caso el templo como lugar de oración es un medio para encontrarse con el verdadero templo que es la persona de Jesús. Pero eso no quiere decir ni que la iglesia no sirva, ni tampoco quiere decir que los templos no sirvan, ni que congregarse en la comunidad no sea necesario, ¿sí? Quiere decir que la persona de Jesús es el lugar de encuentro. Eso quiere decir. Esto de que para relacionarse con Dios no hace falta ir a la iglesia es una excusa mentirosa, individualista, para vivir una fe narcisista, para vivir una fe sin compromiso. Teniendo también en claro que no alcanza con ir a la iglesia, ¿sí? Entonces, la primera idea vendría a ser no dejarse manipular, no dejarse engañar, no dejarse estafar por los que quieren lucrar con la fe. Esa es una buena primera idea. La segunda idea es que el lugar de encuentro entre los individuos y la comunidad
es la persona de Jesús de Nazaret. Y la tercera idea, y la que yo más considero importante y que tiene que ver con todo esto, es una idea muy propia de este tiempo de Cuaresma, que es la pureza de nuestras intenciones. Esta me parece que es una idea central, la pureza de nuestras intenciones. Jesús echa a los mercaderes del templo porque estaban usando porque estaban haciéndole daño a la gente, porque estaban usando el templo, la casa de su padre, como él le dice, con una intención que no era la correcta. Y al final del Evangelio dicen que muchos de ellos, veían las cosas que Jesús hacía, veían los signos, los milagros, y como que querían seguirlo, pero Jesús no los creían en Jesús, pero dice que Jesús no les tenía confianza porque tenía la capacidad de mirar el corazón de cada uno. Claro, lo veían sanar a los enfermos, lo veían liberar a los presos, a los endemoniados, y creían en él, pero Jesús decía, ojo, cuidado, yo miro el interior, porque Jesús no dejaba de ser Dios por más que se hubiera encarnado. Entonces lo que veía era con qué intención te querés acercar a mí. Y esta me parece que es la gran pregunta. ¿Con qué intención hago las cosas? ¿Con qué intención me acerco a las cosas de Dios? Y ahí está el tema. ¿Con qué yo conozco gente que se ha querido servir como ministro de Dios con la intención de hacer dinero, de sacar dinero del altar. Conozco gente que ha hecho eso. Ahora, yo puedo no querer lucrar con la fe, pero puedo también acercarme a la fe o a la iglesia sin la intención de tener un encuentro con Jesús, una vida en Jesús. A veces mi intención no es mala. Pero también es cierto que a veces el hecho de que mi intención no sea mala no quiere decir que mi intención sea la correcta. A veces me puede pasar, que yo voy a misa solamente para tener un momento de paz. A veces me puede pasar que yo voy a misa para pasarla lindo, para tener una bonita reunión social. Y no está mal. A veces pasa que yo quiero hacer las cosas de Dios tal como viene en la rúbrica, en el manual, y no está mal. Ahora, a veces pasa que no hago esas cosas con la intención de tener un verdadero encuentro con Jesús. A veces yo hago obras de caridad para quedar como una persona buena y no por amor a Dios. A veces yo pido perdón por mis pecados porque tengo miedo de que me castiguen y no por amor a Jesús. Entonces, Jesús, que mira
el interior de cada uno, hoy nos invita a preguntarnos: ¿todo lo que hago para acercarme a Dios, lo hago con la intención de tener una mejor relación con Jesús? Todo lo que hago para tener una relación con Jesús, lo hago con la intención de tener una mejor relación con Jesús. Cuando hago oración, lo hago para tener una mejor relación con Jesús. Cuando voy a misa, lo hago para tener una mejor relación con Jesús. Cuando hago una obra de caridad, lo hago para amar mejor a Jesús. La idea no es que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, ni nos condenemos por esto, ni nos castiguemos a nosotros mismos por esto. La idea es que nosotros podamos preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos haciendo las cosas para poder crecer en el camino de relacionarnos mejor con Jesús. Amén. A cada invocación vamos a responder: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Señor, por este sacrificio, concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, podamos también perdonar nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concede generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua con un corazón purificado, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Y así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con mis hermanos obispos, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas. En este momento de silencio recordamos a nuestros hermanos difuntos. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mirando la hostia consagrada, repitan conmigo la oración de comunión espiritual. Señor Jesucristo, yo te amo y creo que de verdad estás presente en el santísimo sacramento del altar. Es mi deseo recibirte en la hostia consagrada, pero como no lo puedo hacer, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón, de la misma manera que si lo hubiera hecho de manera sacramental. Te abrazo, Señor, y me uno espiritualmente a ti. Señor Jesucristo, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédenos generosamente la gracia de permanecer en el amor y a ti y al prójimo para llegar a la perfección de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que por la intercesión de la Santísima Virgen María y la oración de San José, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, sobre sus amigos y enemigos, y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias y que tengan una bendecida semana.